Las últimas informaciones, los hechos más destacados, el pensamiento y la opinión de los protagonistas. Opinión y noticia, el periodismo para todos, es posible con la independencia y ética del comunicador. En Sucesos, las noticias y las voces de quienes las hicieron o son parte de ellas. Lo del país y del mundo, política y economía, lo social y del arte, el deporte, lo que usted espera saber cada semana. Opinión y noticia, porque interpretar y hacer entender lo que sucede es la razón de ser del periodismo. Con la conducción de Félix Narváez, empezamos. Del presente programa, un cordial saludo a todos nuestros amables oyentes en el país. Gracias por sintonizarnos, gracias por acompañarnos en esta entrega semanal de opinión y de noticia. Recuerde que estamos en el 101.7 FM y desde cualquier parte del mundo usted nos puede sintonizar en el www.radiosucesos.fm. También estamos en el Facebook Radio Sucesos Ecuador. Muchísimas gracias por acompañarnos. El día de hoy tendremos la presencia del exministro de Gobierno, líder de una de las principales organizaciones políticas que va a intervenir en las próximas elecciones, el doctor Gustavo Larrea. Él manifiesta que en el país se impone una nueva asamblea constituyente. Una asamblea constituyente para cambiar todo lo malo que, según afirma, está viviendo el país. Mientras tanto, los trabajadores eléctricos no descartan una nueva etapa de racionamientos de apagones en las próximas semanas. Los vamos a escuchar porque también tendremos la presencia del doctor Rafael Ollarte a propósito de esta guerra de acusaciones al más alto nivel y teniendo como escenario al Tribunal Contencioso Electoral. Amigos, muchísimas gracias por, insisto, acompañarnos. Aquí empezamos para ustedes. Y un nuevo conflicto estaría en ciernes con la candidatura presidencial del titular del Parlamento, el ingeniero Henry Kronfle, quien por eso debe renunciar a dicha dignidad. Lo lógico sería una sucesión de autoridades, vale decir que a Kronfle le reemplaza la vicepresidencia primera y así por el estilo. Sin embargo, y aparentemente el problema, sería en que las dos vicepresidencias, quienes ostentan esa dignidad, también van a ser candidatos a la reelección. Con eso se han configurado expectativas, se han configurado posibilidades e inclusive versiones, por lo cual estamos agradeciendo la presencia del ingeniero Rafael Dávila, legislador independiente cuyo amplio conocimiento de la actividad legislativa nos puede poner luces frente a esta situación. Con este tema de la renuncia de Kronfle, ¿la legislatura entra en un conflicto de autoridades o nos estamos ahogando en un vaso de agua? Señor ingeniero, un gusto tenerle por acá. El país le escucha, el país le observa. Adelante, por favor. Buenos días, Félix. Buenos días y muchas gracias por esta invitación a conversar a través de Radio Sucesos 101.7 en esta mañana. Mire, yo creo que no hay que enredarse. Me parece que hay que cumplir lo que manda la ley. Nosotros en la Asamblea Nacional tenemos la ley orgánica de la función legislativa y a eso tenemos que atenernos. La ley orgánica es del artículo 16, el que señala con absoluta claridad que en caso de ausencia del presidente de la Asamblea, quien asumirá serán los vicepresidentes en su orden, ¿no? Es decir, a falta definitiva sería en este caso del presidente de la Asamblea, porque empecemos aclarando aquello, ¿no? Si el actual presidente Henry Kronfle eh, va a presentar su candidatura a la presidencia de la República, previo, entiendo, a inscribir su candidatura, ¿no? No creo que sea esto mañana, que son las primarias, hoy, mañana creo que terminan las primarias, hoy día, me parece. No es este el momento que debe renunciar. Entiendo que su renuncia se debe
se debe Para la efectuar el inscripción. momento que inscriba la candidatura. Exactamente. En ese momento, quien asume la presidencia es la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. He escuchado que la señora Viviana Veloz, vicepresidenta, estaría también participando en estas elecciones, pero para asambleísta. Y también hay que señalar con absoluta claridad que la ley, el Código de la Democracia establece que si uno opta por un cargo distinto al que está ocupando, procede la renuncia. Debe renunciar a las funciones que está ocupando. Pero si uno postula para el mismo cargo que está ocupando, es decir, si un asambleísta se va a presentar como candidato a la reelección de asambleísta, no tiene que renunciar. El señor Henry Kronfle, que actualmente es asambleísta, si postula para la presidencia de la República, como se anuncia, entonces sí, de acuerdo al Código de la Democracia, le corresponde renunciar a su actual posición de asambleísta. Y eso es ausencia definitiva del señor Henry Kronfle. Y por lo tanto, quien tiene que asumir es la vicepresidenta, la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, la señorita o señora Viviana Veloz. Se Luego, si es escucha, que ella, ¿cómo perdón. no? Se escucha comentarios en la Asamblea que a consecuencia de esto tendría que procederse a la elección de un nuevo presidente, en fin, y esto genera incertidumbre. ¿Cuál es su diagnóstico de esa parte de este caso, señor ingeniero? No, no. Félix, aquí tengo en mis manos la ley orgánica de la función legislativa. Te voy a leer, que es muy, Muy muy amable. corto, ¿no? El artículo 16 dice, con absoluta claridad, las vicepresidentas o los vicepresidentes asumirán las funciones que la presidenta o el presidente de la Asamblea Nacional, el Pleno de la Asamblea Nacional y el Consejo de Administración Legislativa les delegue. Aquí viene la parte importante. En ausencia temporal o definitiva o de renuncia del cargo de la presidenta o el presidente, lo reemplazarán en su orden la primera y la segunda vicepresidenta o el vicepresidente. Está clarito, está escrito en la ley con meridiana claridad, no hay dónde confundirse. La presidencia, aun cuando nos guste o no nos guste, usted sabe que yo tengo una posición contraria al correísmo, a la revolución ciudadana. No es que me agrade, pero hay que cumplir la ley. Y la ley, Consecuentemente, y la, consecuentemente, señor ingeniero, al correísmo le tocaría manejar la nueva legislatura hasta el mes de mayo. correcto, correcto. Y le termino el tercer y último párrafo del artículo 16 también, ¿no? Que Va, es ingeniero. importante. Mire lo que dice el último párrafo del artículo 16 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Dice, la Asamblea Nacional llenará las vacantes cuando sea el caso y por el tiempo que falte para completar el periodo de 2 años previsto en la ley. Entonces, en el caso de la primera vicepresidenta, no es que al asumir ella la presidencia, no es que el segundo vicepresidente asume la vicepresidencia. Eso no establece la ley orgánica. Es la Asamblea Nacional la que tiene que llenar las vacantes que se produzcan. Es decir, lo que quedaría vacante es la primera vicepresidencia de la Asamblea Nacional. Y esa vacante le corresponde al Pleno de la Asamblea llenarla. Eso tendremos que, me imagino, la mayoría que ha estado rigiendo en los últimos meses o semanas, seguramente serán quienes establezcan algún acuerdo para definir algún vicepresidente o vicepresidenta que reemplace a la actual vicepresidenta. Pero en el caso de la presidencia de la Asamblea, no tengo ninguna duda, la ley es clara y efectivamente, a partir de que renuncie el presidente Kronfle, no sé si será septiembre, octubre, pues tendrá que asumir la presidencia Viviana Veloz de la Revolución Ciudadana por el periodo que resta, es decir, hasta mayo, aun cuando si es que ella va de candidata a la reelección, naturalmente en el mes de enero, que arranca la campaña electoral, ella Claro. debe pedir licencia Ujú. y deberá asumir el primer vicepresidente que se designe, que se elija, asumiría la presidencia durante la licencia de la actual vicepresidenta que estaría ya de presidenta en el mes de enero. Pero en términos generales, lo que usted afirma es correcto. Será una representante, una parlamentaria de Revolución Ciudadana quien asuma esas funciones durante el tiempo que resta. Ahora, si bien es importante,
Sin duda tiene su margen de maniobra un presidente de la Asamblea, pero usted no se olvide que de todas maneras las decisiones trascendentales, las de mayor peso e importancia, deben ser adoptadas por mayoría en el Pleno de la Asamblea Nacional. Señor ingeniero, por eso le molestábamos, por eso le marcábamos, usted con su experiencia y su conocimiento, pues yo pienso que nos deja claro cómo tiene que ser esta situación. Agradecerle a nombre de nuestro público y hasta la próxima, ingeniero. Muy amable, muy gentil. Muchas gracias. Hasta una próxima ocasión. Gracias, Félix. Buenos días. Gracias al ingeniero Rafael Dávila. Importante, necesario contacto, aclaración en este punto. Miren ustedes, Cronfle con la candidatura presidencial inevitablemente tiene que renunciar y lo que tiene que ocurrir en ese punto es que la primera vicepresidenta asume la presidencia de la Asamblea. Allí queda un vacío y eso sí, tiene que elegir la Asamblea ese vacío, es decir, un o una vicepresidenta, en este caso por el tema del género, en fin, sería un vicepresidente, aunque en fin quedaría el segundo vicepresidente en un balón, no sé, pero lo que tiene que elegir es un primer vicepresidente, eso sí, pero quien reemplaza a Cronfle es la primera vicepresidenta, consecuentemente el correísmo será el que termine manejando la asamblea en lo que falta en los meses del próximo año, vale decir luego de las elecciones hasta el mes de mayo. Aclarado este tema, hacemos una breve pausa para volver con más. Entrevistas importantes que tú quieres escuchar, la mejor información, la más grande opinión, periodismo de verdad. Con Félix Narváez. El gobierno acaba de declarar en emergencia el sistema eléctrico del país, buscando, según dice el acuerdo ministerial y el decreto presidencial, buscando agilitar las medidas y decisiones para enfrentar el inminente estiaje. Estiaje que, anunciado desde hace varios meses por varios sectores asimismo, ya da señales de presencia y que bien podría traer los enojosos, rechazados, a veces inentendibles, apagones y consecuentes racionamientos eléctricos en el país. Cabe anotar que el déficit de energía eléctrica del país es de 1000 megavatios, lo cual se ha distribuido en segmentos que finalmente son motivo también de polémica, y por eso hoy nos acompaña el señor ingeniero Gabriel García, secretario de organización de la Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y del Petróleo de este país. Un gusto tenerle por acá, señor ingeniero, ustedes conocedores a fondo de esta materia, materia que se va a resolver con esta declaratoria de emergencia, porque finalmente esto nos ubica en el plano de que el gobierno está muy claro en lo que se viene, en lo que nos está pasando. Un gusto. Saludos. Muchísimas gracias, Félix. Muy buenos días. Muy amable. Bueno, para nosotros, trabajadores organizados a través del ANTEP, es preocupante nuevamente ver que el gobierno pretende, a través de un acuerdo ministerial, solucionar el problema energético del país. El problema energético del país no se soluciona con acuerdos, no se soluciona con medidas parche o temporales, sino se debe solucionar ya con una intervención urgente del sistema de generación, a través de inversión pública que nos permita a nosotros incrementar nuestras centrales de generación. Lamentablemente, nuestro país, pese a tener una demanda inferior a la instalada en nuestro sistema de generación, sufre un estiaje todos los años. Y este estiaje hace que se reduzcan obviamente los caudales y por ende nuestras centrales de generación hidroeléctricas, que cubren el 89% de la generación del Ecuador, dejen de funcionar al 100%. Estiaje que en este año no va a ser ni es la excepción. Exactamente. Estamos ya entrando en eso. Para este año, el estiaje se pronostica empezará en el mes de septiembre, lo que complica la situación, porque comúnmente el estiaje arranca desde el mes de octubre todos los años. Lamentablemente, para este año
se adelanta el estiaje para el mes de septiembre y es por eso que nosotros ya estamos viviendo problemas en las centrales de generación, como son, por ejemplo, Paute, como es Agoyán. Ya estamos en problemas. Ya estamos en problemas. Los caudales ya están bajando y ya hay históricos de los últimos 60 y 50 años en las cuencas del Paute, por ejemplo, donde determinan que este estiaje es del más fuerte que se nos ha venido a nivel nacional en los últimos años. Imaginémonos que ahorita nosotros ya estamos al límite del agua que deberíamos mantener para que el caudal funcione adecuadamente en nuestras centrales. Pero la compra de luz, por llamar así, la compra de luz a Colombia y la traída de esta barcaza, finalmente nos ayudan y de paso la declaratoria de emergencia, como que nos pone optimistas o no. Bueno, nosotros como trabajadores no nos pone optimistas porque nosotros ya hemos podido palpar que esto ha sido un deterioro sistemático a lo largo de los últimos años. Si nosotros vemos desde el gobierno de Lenín Moreno, gobierno de Guillermo Lasso, ahora gobierno de Daniel Noboa, prácticamente lo único que se hace es buscar un parche para solucionar la falta de energía, pero no se invierte en nueva generación. Pero ¿por qué no pasaba esto en el gobierno de Correa, por ejemplo? Puede pensar la gente. Porque ahí teníamos nosotros gran cantidad de centrales de generación que fueron ingresando de acuerdo a la matriz energética. Y además nosotros tenemos ya mapeado a nivel nacional cuáles son los proyectos que deben ingresar año tras año por el incremento de la demanda. Para más o menos tener una idea, la demanda en nuestro país se incrementa en unos 300 a 400 megavatios todos los años. Entonces, el sistema eléctrico tiene ya un diseño donde le dicen a usted para el año 2023 debe ingresar tal central de generación con una potencia estimada de De 250, acuerdo. más una térmica, más una eólica, más una alternativa, y se completa la cantidad de energía que se necesita. Lamentablemente, desde los últimos gobiernos, los últimos 3 gobiernos, no ha habido inversión en el sector eléctrico. Se ha dejado de invertir en las centrales de generación y nosotros tenemos un parque térmico que prácticamente es obsoleto. ¿Qué significa esto de no invertir, de no haber invertido? ¿Qué significa en sencillo para que el público lo capte? Eh, Bueno, ¿qué No podríamos comprar decir equipos, no nosotros? comprar cables, no sé. No dieron los recursos para el mantenimiento necesario, no se actualizaron los motores y por último, permitieron que el estiaje que ya se conoce en toda la historia de la generación eléctrica del Ecuador se agudice para estos años. Prácticamente ahorita la única solución que el gobierno tiene es comprar energía a quien le quiera vender, porque el gobierno no está generando electricidad. Los trabajadores hemos sido muy claros desde hace mucho tiempo atrás en decirle a todos los gobiernos que es necesario que se regrese a ver al sistema eléctrico y se invierta con recursos públicos. Porque claro, también no ha pasado por ahí voces que también han dicho, vendamos las centrales de generación existente, pongamos en concesión las centrales que se encuentran actualmente en el país para que un privado las administre. Pero nosotros sabemos que un privado tiene opción de lucro. Entonces, obviamente, si es que ellos vienen a funcionar en nuestro país, van a intentar tener réditos de la venta de energía. Tiene opción de lucro, pero no nos va a faltar luz. El Dirán problema es de otros. el problema es de que ahorita no hay centrales de generación hidroeléctricas que abastezcan. Por ponerle un ejemplo, Félix, Consecuentemente, no podemos privatizar, no podemos vender esos aparatos. es que vuelta a la ciudadanía se le está diciendo de que el sector público es el que no funciona. Exacto. Que los trabajadores públicos, en algunos casos existen sueldos dorados, que en otros casos existen contratos colectivos que afectan en este tema el desarrollo de las empresas, pero nosotros sí le decimos al gobierno, primero evaluemos dónde se firmaron estos contratos colectivos, en qué gobiernos y sobre todo con qué trabajadores, que eso sí está siendo muy cuestionado. Por otro lado, las empresas eléctricas del país funcionan de una forma que otorgan la electricidad en los sectores más necesitados. Por ejemplo, empresas eléctricas como Guayaquil, como Quito, por ejemplo, tienen gran cantidad de clientes y obviamente sus ingresos serán superiores a sus gastos. Pero hay empresas como Bolívar, por ejemplo, donde ahí no tenemos clientes industriales. Claro. Entonces las empresas hacen una labor social y entregan recursos del Estado para que puedan cubrir la demanda de estas entrega de energía en estos sectores. En ese marco, yo quiero consultarle a usted, insisto, conocedores de la materia a fondo, la contratación de esta barcaza turca está hecha en las condiciones claras, en las condiciones que requiere y que demanda el país, o también es la crónica de otro problema anunciado. Bueno, es la crónica de un
nuevo negociado. Negociado. Nosotros sí lo podemos decir Caramba, así, caramba. porque en realidad preocupa mucho la situación que desde meses atrás, sin siquiera haber tenido firmado ya un contrato, esta barcaza haya estado ya en mar y que haya cogido rumbo para Ecuador. Cuando fue cuestionado esto a las autoridades de aquel entonces, la respuesta fue de que ellos se arriesgaron por su cuenta y que ellos están camino a Panamá. Se parquearon en Panamá, esperaron varias semanas y después, antes de firmar el contrato, ellos ya llegaron a los puertos del Ecuador. Es clarísimo que venían al Ecuador. O sea, ¿para qué nos vamos a dar las vueltas? Por otro lado, una barcaza que antes fue un búnker de carga y Sí, después señor. fue montado Sí, una señor. estructura de un sistema de generación, entonces tampoco fue diseñada para eso. Este es un búnker que, como lo digo, antes tenía hasta otro nombre, fue montado entre gallos y medias noches para entregar energía al Ecuador y sorprendentemente fue la única que ganó. ¿Y se saben las características, los términos del contrato? Porque he chequeado la información internacional y yo diría que en todas las partes donde ha operado esta empresa tiene problemas. Bueno, lamentablemente nosotros todavía no tenemos el documento publicado a través del portal de compras públicas. Ujú. Los términos de referencia todavía no los conocemos. No podría decirles si es que ya se encuentran publicados. Hasta la última revisión que nosotros hicimos no lo estaban. Lo que se conoce es de que esta barcaza va a entregar 100 megavatios y va a estar a un costo aproximado de 14, 15 centavos el kilovatio de energía. Ahí es importante recalcar que nosotros como país estamos generando el kilovatio de energía en promedio a 3 centavos y medio y ahora lo vamos a pagar cerca de 15. Ujú, ujú. Y a eso hay que sumar los costos del combustible, porque el combustible también, de lo que se conoce, va a ser entregado por el mismo Estado. Por eso me permitía preguntarle los términos del contrato. Lamentablemente no tenemos los términos escritos para poder darles una respuesta específica, pero de lo que se ha podido escuchar de las mismas autoridades que entregan la información a medias, y es algo que igual nosotros como trabajadores y como ciudadanos hemos pedido que se transparente la información y que se le diga a la ciudadanía qué está pasando con este tipo de contratos. Que ojalá esta barcaza turca no sea la crónica de otro escándalo anunciado, porque allí sí, ya apaguemos la luz. Consecuentemente, y a manera de resumen, ¿estamos frente a una nueva etapa de apagones, de racionamientos, o cuál es su diagnóstico para de aquí a los próximos meses? Tenga la bondad. A ver, en los próximos meses, en el mes de septiembre, se podría salir con la cantidad de energía que existen en las diferentes centrales. Al mismo tiempo, la compra de energía de algunos generadores privados, pues les va a permitir al gobierno salir a la marcha. Pero recordemos que Colombia nos entrega a nosotros 450 megavatios. Adicional a eso, la barcaza está ingresando con 100, 550. Si le sumamos los 150 más que se está poniendo en tierra, estamos hablando de 700 megavatios. 700. Nos faltaría 300 megavatios para cubrir la demanda Por eso le decía yo entre 200 o 300. y prácticamente eso nos da luces que para mediados del mes de octubre nosotros tendríamos nuevamente el problema de los apagones. Mediados del mes de octubre. Sí. ¿Y no habría forma de contrarrestar esto? Por el momento no se escucha que hayan hecho inversión en nuevas centrales, como le digo, no han ingresado nuevo motor, no hay nuevos campos de generación térmica. La solución en estos casos es incrementar energía térmica. Muchos le tienen temor a la energía térmica señor. porque nos dicen que es contaminante, Ujú. pero este es un mecanismo que ha existido toda la vida para funcionar como backup. Lamentablemente, todo sistema hidroeléctrico va a tener bajas de energía por problemas de caudal, sedimentos, a veces por daños o mantenimientos mayores, y para eso está el sistema de generación alternativa, que es la generación térmica. En nuestro país, esta generación térmica abastece el 23%, pero lamentablemente de ese 23% no está operable ni siquiera la mitad. O tal vez sea la salida, asimismo a manera de conclusión, la salida a lo que dijo el exministro de Energía, el bombardeo secreto de nubes. Eso nosotros no lo hemos podido confirmar porque Qué se barbaridad. conoce que ese sí es un problema. Lo que sí podemos decir nosotros, Félix, es de que lamentablemente el gobierno ha incrementado ya una regulación que transforma el orden de prelación del pago a los privados. Ahora se va a pagar en primer orden de prelación a los generadores privados a través de una regulación de la Agencia de Regulación y Control. Y esto lo que está haciendo es poniendo en riesgo la estabilidad financiera de todas las empresas distribuidoras a futuro. A ver, dicho en otras palabras, Nosotros creemos de que si es que no se controla este problema de la última regulación, vamos a tener
un posible incremento de tarifas eléctricas en los próximos años, vamos a tener desinversión en las empresas públicas y por último, llamarán para que empresas privadas se hagan cargo de empresas públicas que actualmente funcionan. Es como enfermar a la gallina para venderla después con el pretexto de que ya no sirve. Qué terrible, señor ingeniero, y qué bueno que usted lo diga con la seriedad, con el conocimiento de un problema tan grave, tan complejo. Y miren ustedes esta última parte de lo que nos acaba de contar nuestro invitado. Dios mío, a veces yo digo esto es el costo de vivir en el Ecuador, pero en todo caso veamos qué ocurre en los próximos meses. Esto de la barcaza turca a mí me preocupa, como me permitía exponerle a nuestro invitado. Ustedes pueden ingresar al internet, allí están las partes, los países donde ha operado esta empresa turca y en todos tiene problemas de relación con los contratistas y tiene problemas también de contaminación, porque todo lo que hace, pues, tiene su costo. En todos, o yo diría la mayoría de países donde opera, que son varios, esta empresa turca. En fin, esperemos equivocarnos y agradecerle muy cordialmente a nuestro invitado. Muchísimas gracias. Qué bueno que sea en estos términos serios lo que se le pone al público. Yo no diría en una advertencia, simplemente en una información objetiva para que usted saque las mejores conclusiones. Ingeniero, hasta la próxima. Muy amable. Muchísimas gracias. Llegó el fin de semana y tú te puedes informar con periodismo independiente, el que le gusta a nuestra gente es opinión. Primero, un antecedente. La asesora presidencial Diana Jacome contraataca y demanda a la vicepresidenta Verónica Abad, por lo que ella también le acusa y acusa al presidente Noboa violencia política de género. Jacome y Abad consecuentemente se tienen así en la mira, mientras el presidente Noboa también arremete con graves acusaciones y críticas a la vicepresidenta de la República. Todo esto ante el Tribunal Contencioso Electoral, y allí entramos en el tema. Contencioso electoral cuyo presidente Fernando Muñoz fue removido por 3 de los 5 miembros de ese organismo. Muñoz reaccionó y tiene planteada una denuncia por usurpación de funciones a esos 3 jueces electorales que los removieron. Todo un conflicto frente al cual estamos convocando y agradeciendo la presencia del doctor Rafael Ollarte, reconocido jurista de este país, especialista en temas constitucionales y por lo cual nos puede dar una luz frente a este nuevo caos que se ha planteado con ese antecedente de conflicto al más alto nivel de poder público y ese nivel de conflicto en el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Qué impresión le da todo esto, doctor Ollarte? Un gusto saludarle. Adelante, por favor. Don Félix, un placer estar con usted, con todos los amigos de Telesucesos. Bueno, varias cosas. En el Ecuador nos hemos esforzado, creo que ya en exceso, en hacer las cosas mal. No podemos escoger ni siquiera de un modo medianamente razonable y plausible un binomio vicepresidencial. Lo estamos viendo que esto se repite en estas elecciones. Hay que inscribir candidaturas hasta octubre. Lo que ocurre en el Tribunal Electoral es inaceptable desde que es un tribunal. Si fuese cualquier órgano, le diría es injustificable, es inexplicable, pero si se trata de un tribunal, es terrible. Y le voy a decir por qué. Ahora, no hay que preocuparse tanto por el tema del doctor Muñoz y estos casos de la supuesta violencia política en el cual hay 3 acciones presentadas. Uno, de la señora Abad en contra del presidente Noboa, otro de la señora Jacome en contra de la vicepresidenta Abad, y también del piérdete una, señor Guarderas del Consejo de Participación Ciudadana contra la señora Abad. Son 3. El señor doctor Muñoz sigue siendo miembro y juez del Tribunal Contencioso Electoral. Es decir, el hecho de que ya no sea, entre comillas, yo creo que sí lo es, presidente del Tribunal Electoral, no quiere decir que haya perdido la jurisdicción. No, él sigue siendo juez. Así es que si la jugada ha sido
el tema de defenestrar de la presidencia del doctor Muñoz. Para estos casos, los 3 casos se los voy a decir. A la gente tal vez no le gusta escuchar las conclusiones, la gente quiere que uno le conteste por resultado. No, son 3 denuncias frívolas. La que plantea la señora Abad, la que plantea el señor Guardere, la que plantea la señora Jacome, son frívolas. Y un tribunal, frente a denuncias frívolas, no solamente las desestima, sino que sanciona a los peticionarios. Ya veremos, ya veremos. Pero el señor Muñoz, pues sigue siendo, al extremo que le ha tocado calificar la denuncia de la señora Abad en contra del presidente Noboa y le ha tenido que mandar a completar porque la denuncia y aclarar, porque la denuncia es francamente penosa de la señora Abad. Usted puede tener, y el Radio Escucha puede tener cualquier criterio respecto del si el comportamiento del presidente Noboa es adecuado, justificado, bueno o no, respecto de la vicepresidenta Abad, y si la señora Abad es una buena o mala vicepresidente. No, no nos vamos a referir a eso. Si usted hace una petición de justicia, lo mínimo que se le pide a usted es claridad en las razones de la petición y en la pretensión, qué es lo que quiere y por qué quiero esto. Entonces, si alguien me dice que el tema de la violencia política, el presidente Noboa ha incurrido en las 13 causales de violencia política del artículo 280, ya comenzamos mal, pues, porque hay unas disposiciones del artículo 280 de la ley electoral que nada tienen que ver con lo que ella dice en su denuncia. Y ojo que la denuncia, más allá de que menciona el caso del hijo, como que ella tuviera patente de corso y su familia también, más allá de lo que ella estima que le han maltratado, este tipo, yo no sé para qué esta gente se mete en política, si al final lo único que hacen es quejarse. ¿Ah? Nadie le ha impedido el ejercicio del derecho de sufragio, hasta donde se sabe, nadie ha utilizado su figura con estereotipos de género, que es lo que indica la ley, nadie le ha impedido ejercer actividad pública. Al final, la denuncia se concentra, aparte de un bla, bla, bla interminable, en decir que la violencia de género se produce porque le han mandado embajador a Israel. Y ahí la cosa comenzó mal y termina siendo una denuncia frívola. Y además que es difícilmente entendible. Por eso es que el juez Muñoz le ha tenido que decir, vea, acláreme sus pretensiones, acláreme el fundamento de su denuncia y por favor, ¿por qué quiere esto? O sea, no es un discurso así, vea, descontextualizado, desordenado. Cuando uno hace una petición de justicia, al menos debe ser claro en la exposición. Es consecuentemente, doctor Ollarte, es consecuentemente una pretendida utilización, en este caso, de un tribunal de justicia electoral Sí. Con fines particulares de cada quien. Exactamente. Hay un contencioso entre la vicepresidenta Abad y el presidente Noboa. No es la primera vez que lamentablemente en el país tenemos problemas entre presidente y vicepresidente de la República, por más que el constituyente nos dé fórmulas para que el presidente y vicepresidente sean colaboradores. Porque usted recordará que en tiempos pasados, hasta la Constitución del 67 inclusive, el presidente se elegía una papeleta y el vicepresidente de otra. Y como los ecuatorianos somos chistosos, graciositos, muchas veces le elegíamos a un presidente y el vicepresidente opositor. Pregúntele a Velasco Ibarra, que le clavaron a la señora Rosemena Monroy primero y luego le clavaron al señor Jorge Zavala Vaquerizo. Encontrados. Eso hacíamos nosotros, porque los ecuatorianos somos chistosos. Nos encantaba ver esos problemas. Que la Constitución del 78 dice no, entonces binomio inescindible, es decir, en la misma papeleta, candidatura presidencial y vicepresidencial. Entonces tú tienes que escoger a tu vicepresidente. Pero resulta que aquí se escogen las cosas al buen tuntún. Habíamos visto muchos problemas incluso con la norma introducida al 98. 98, Sangolquí, no Montecristi. Montecristi repite el tema de que el vicepresidente ya no tiene una función específica, sino que si no reemplaza al presidente en caso de ausencia temporal o definitiva, tiene que cumplir las funciones que le asigna el presidente de la República. ¿No se veía eso, señora Abad? ¿Cómo no? Doctor Ollarte, la salida a este conflicto está en el Tribunal Contencioso Electoral. No. El Tribunal Contencioso Electoral, ¿qué puede hacer si tiene además todo ese conflicto entre los propios miembros del organismo? ¿Cuál es la salida, doctor Ollarte, a toda esta situación que realmente alarma y preocupa al país? No políticamente. Jurídicamente uno diría las 3 denuncias, desestimarlas. Esto no es una broma y sancionar y condenar al menos en costas, pues, a estos señores que andan jugando con la justicia. ¿Tienes una pelea política? Arréglala políticamente. Esto de judicializar la política
y los conflictos políticos ya estuvo bueno de parte y parte. Señor Noboa también tiene que tomar en cuenta que él le eligió como candidata a vicepresidencial. A nadie le ha obligado, nadie le ha impuesto. Parece que entonces parecía que no se creía ganador de ninguna elección, entonces elijamos al buen tuntún, esto es para medio tantear un terreno electoral para la siguiente elección, como suelen hacer muchos, pero te cayó la presidencia. Y la señora Abad no sabe que no es el único, Ecuador no es el único caso en el que los vicepresidentes cumplen las funciones que le asigna el jefe del Estado, y que, por ejemplo, aquí al ladito nomás, el expresidente Vizcarra fue el segundo vicepresidente, porque hay dos vicepresidencias en el Perú, del presidente Kuczynski. Y cuando Kuczynski cae, le declaran la vacancia presidencial. La primera vicepresidente no acepta y acepta Vizcarra. ¿Y Vizcarra qué función estaba cumpliendo en el momento en que cae Kuczynski? Embajador del Perú en Canadá. Lo mandaron también donde los pingüinos, este señor. Y eso es lo que hay que hacer. O sea, si yo soy candidato a vicepresidencial, sé que eso me pasa. Sé que le pasó a Gustavo Noboa Bejarano, que Maguad le trataba de florero, pues lo dejaba ahí en Alcázar de Chile, y ahí lo tenía ahí botado el hombre, sin ninguna función. Alguna vez dijo algo, Gustavo Noboa, sí, después de mucho diciendo, vea, me tiene sin funciones y me tiene ignorado. Eso pasa. ¿Qué tendría que pasar con el Tribunal Contencioso Electoral que también Rechazar está en un esas periodo denuncias. vergonzoso? Rechazar esas denuncias, sancionar a los peticionarios y que los problemas políticos se arreglen políticamente. Ahora, la salida que ha buscado, veo, el presidente Noboa, es decir, que él no va a ocupar la licencia porque él no va a hacer campaña, que no va a hacer campaña en horario de trabajo, que la haría de 18 horas a 0 horas. Vea, presidente Noboa, la norma no es si usted quiere pedir licencia. La norma, que me parece inconstitucional, por si acaso, porque la norma de la licencia obligatoria en los casos de reelección estaba prevista en la Constitución del 98 y esa norma se eliminó en la Constitución del 2008 y la vuelves a poner el año 2020 con efecto a partir de 2021. O sea, con dedicatoria y todo para el siguiente, que no ni siquiera era la elección de Lazo, sino la siguiente elección que es esta. Entonces uno dice, debió haber demandado la inconstitucionalidad, pero ahora lo que van a optar es la fácil, la ecuatoriana. Me voy a saltar la ley. No voy a demandar siquiera su inconstitucionalidad. Ni siquiera voy a argumentar que constitucionalmente, no lo dije yo, lo dijo la Corte Constitucional hace 14 años, que los mandatos producidos de muerte cruzada no producen reelección. Es decir, la elección de febrero del próximo año es la primera elección de Noboa. Nos puede parecer una estupidez, una tontería, una cosa, pero esto fue lo que dijo la Corte en el año 2014. Estos no son casos de reelección y la licencia está prevista para la reelección, no para casos de primera elección. Nos puede parecer mal, pero al menos ahí tenía un argumento. El otro era uno decía, demande la inconstitucionalidad en noviembre del año pasado. Ya hubiese salido la sentencia de la Corte. No. Entonces, aquí alguien te dice, entonces, presidente, entonces vamos a decir que no vamos a ocupar ninguna licencia porque usted campaña no va a hacer, y si la hace, la va a hacer fuera del horario de trabajo. Mira qué invento, porque la norma lo que te dice es que inscribes la candidatura y de pleno derecho gozas de licencia entre el momento en que se inicia la campaña electoral hasta su culminación. Eso dice la norma, no dice si usted quiere. La norma que permitía pedir licencia, si es que usted quería, es decir, un acto voluntario, fue la norma introducida en el 2012, que le utilizó Correa precisamente para no ejercer el poder mientras hacía campaña para la elección 2013. Él podía haber seguido en el poder como no seguir y le entregó a Lenín Moreno. Pero usted sabe que Lenín Moreno en ese momento era una persona absolutamente sometida a Rafael Correa. Consecuentemente, Lenín Moreno del 2017 es otro. Consecuentemente, usted no le ve mayor problema en la candidatura de Noboa. Yo en principio no le vería, pero él solito se está haciendo problemas. Ya. Cada uno le da oídos al que le quiere dar oídos. Porque eso es poner una bomba de relojería en la candidatura. Porque el día de mañana, ¿qué te van a decir? Que inscribiste la candidatura y que mantuviste el ejercicio del poder siendo candidato, cosa que según la ley no podrías hacerlo, pues si es un caso de reelección. Tienes que apartarte del poder y dejarle al vicepresidente. Yo creo que no necesita la licencia, pero el tema no es que no voy a hacer campaña, es que la ley no te dice que la licencia es si vas a hacer o no campaña. Porque campaña política igual va a haber. ¿O qué vamos a hacer ahora? ¿Campañas políticas con inteligencia artificial? Porque eso nos falta nomás. También. A eso vamos.
O sea, va a Arte, aparecer una imagen del presidente Noboa que no es de él diciendo cosas. gracias por aclararnos estas cosas que son tan complicadas cuando uno se complica y tan sencillas cuando uno no se quiere complicar. Hasta la próxima, Efectivamente. doctor Uriarte. Muy amable. Siempre un placer, don Félix. A usted y a su audiencia. Gracias al doctor Rafael Ollarte. Miren ustedes cómo también son las cosas, una voz enterada de la materia jurídica para ponernos luces sobre esto que a ratos inclusive nos avergüenza como simples ciudadanos. Una pausa, volvemos con más. De 8 a 9, con el periodista Félix Narváez, otro aporte de Radio Sucesos a la opinión libre y enterada del oyente. Y el ex magistrado de justicia Iván Saquicela es el precandidato presidencial del movimiento Democracia Sí del exministro Gustavo Larrea. Saquicela esgrime su calidad de alto ex magistrado para ofrecer un cambio radical en el sistema judicial como su principal carta de presentación de cara a las próximas elecciones. El ex magistrado, precandidato, lo impulsa Democracia Sí y se alinearía en el sector de la izquierda, donde siempre se ha ubicado también el principal líder de esa organización política, el doctor Gustavo Larrea. Todo esto ocurre en momentos que por lo visto cada organización de esa tendencia ha decidido ir sola, ir por su lado, como se dice, imposibilitando aparentemente la unidad de la izquierda en el Ecuador. Son los antecedentes que me permito citar para dar la más cordial bienvenida al principal líder justamente del movimiento Sí, el doctor Gustavo Larrea, quien nos acompaña en esta producción para nuestros amables televidentes, para nuestros amables oyentes. ¿Por qué fue otra vez imposible la unidad de la izquierda? Vayamos directo al grano. Doctor, un gusto tenerle por acá. Bienvenido. Un gusto, Félix. Porque creo que primero el sectarismo, la visión de que cada partido quiere tener su propio candidato, pero también por problemas de definición. Es decir, no solo la pelea del país es entre izquierda y derecha, o la disputa, o las discrepancias, sino también entre justicia e injusticia, entre justicia e impunidad. Y hay fuerzas políticas que se autodominan de izquierda como Revolución Ciudadana, que impulsa la impunidad y nosotros no vamos a hacer un acuerdo con la impunidad. Por lo tanto, hay acuerdos que nosotros no vamos a hacer con determinadas organizaciones por un membrete. No, nosotros además creemos que este era un momento y es un momento mucho más complejo, que requiere una unidad amplia de los ecuatorianos en función de 3 o 4 temas claves. Uno de esos, sin duda, es la justicia y la seguridad. ¿El otro? El otro es la economía, la reactivación económica y el empleo. Desatar la capacidad productiva de este país que está amañada, que está limitada, que está truncada. Tenemos un sistema jurídico que agota, que traba la posibilidad del desarrollo económico. Un modelo que, por ejemplo, en contratación pública, usted recordará que el presidente Lazo, a los pocos meses de su gobierno, convocó e hizo un concurso para adquirir patrulleros, armas, chalecos antibalas, los que entregó el presidente Noboa o empezó a entregar recién en el mes de marzo, abril de este año, 3 años y medio después. La contratación pública va a paso de burro, mientras el mundo va en tiempo real. Por lo tanto, cambios para que este país funcione en lo económico. Tenemos 1 millón de pequeños productores en el campo y no hay líneas de crédito barata para el campesino. No hay educación técnica para mejorar la productividad en el campo. Pero lo mismo podemos hablar de las ciudades. En las ciudades hay más de 1 millón de unidades de producción, servicios, transporte, turismo, que no tienen tampoco apoyo público. Es más, el Estado hoy no puede invertir y lo poco que tiene para invertir tampoco este gobierno ineficaz ha invertido. Sin obra pública no hay empleo. Y hay 2 formas de hacer obra pública, cuando tienes recursos con recursos públicos y cuando no tienes con concesiones. ¿Por qué no concesionar al menos parte de la red vial para mejorar las carreteras, para interconectar las ciudades y los pueblos,
y para generar empleo ya, ahora, no dentro de 10 años. Entonces, creo que Una cosa hasta de sentido común. ¿A qué atribuye, doctor, que no se lo haga? Una consulta a su experiencia, inclusive como administrador en la parte pública. Yo creo que hay una falta de sentido de urgencia, un dejar hacer, dejar pasar. Necesitamos un país que funcione con agilidad, que está trabado todo, la economía, la política, lo jurídico, lo social, la educación, la salud. El sistema de salud pública ecuatoriana no era lo de los mejores del mundo, pero si un ciudadano se enfermaba, podía ir a cualquier hospital público y era curado. Hoy ni siquiera quienes somos afiliados a la seguridad social podemos acceder a la salud. Hay una crisis del sistema de salud pública. Entonces, son crisis de todo, crisis de ética, de valores, corrupción en todo lado, crisis de seguridad, la mafia ha tomado organismos. Ahora hemos visto en estos últimos días cómo la política influye en las decisiones judiciales y el soborno es parte de la política común de la administración de justicia. Pero frente a tantos problemas, frente a tantas irresponsabilidades, por último, y les digo este término para que el público se oriente, ¿por dónde empezar? Yo creo que se requiere una respuesta global. Creo que son 5 o 6 temas claves. El uno es sin duda la reactivación económica y la generación de empleo, que es obra pública, crédito para la pequeña, mediana, incluso la gran producción barato, y esto es un fondo que se debió haber construido post pandemia, un fondo de reactivación económica con tasas de interés que no vayan a más allá del 4%. ¿De dónde esa plata? De los organismos multilaterales, crédito no para el Estado, para la gente. Creo que eso es un tema clave. El otro tema es eh, acabar con la impunidad. La impunidad es la fuente que permite que el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción se conviertan en una lacra permanente. Porque salen libres los asesinos, salen libres los corruptos, salen libres los narcotraficantes, porque no todos los jueces han tenido la valentía de juzgarlos, como sí lo ha tenido el doctor Iván Saquicela. Ese es un punto fundamental frente a lo cual habrá que buscarnos otra ministra fiscal igualita a la actual, porque si no, esto no funciona, doctor. Sí, yo creo que la fiscalía debe ser proba, igual que un juez como Iván, una fiscal como Diana. Eso requiere el país. Pero Iván Saquicela gobernando y la justicia por otro carril. No, hay que Volvemos hacer al una problema. reforma, hay que hacer una reforma. Es que si no haces la reforma desde lo político, no lo puedes hacer desde lo judicial. Ujú. Hay que acabar con el Consejo de Participación Ciudadana. Hay que ir a una asamblea constituyente, no para la impunidad como quieren cierta fuerza política, Lo que sino plantea el una correísmo. exactamente, sino una asamblea constituyente por la justicia, una asamblea constituyente para destrabar al país que está trabado. ¿Eso no está planteando el correísmo? El correísmo plantea una asamblea para la impunidad, para que regrese Correa. Nosotros planteamos una asamblea para que no regrese la corrupción ni la impunidad. Pero esto del retorno de Correa como que se volvió el cuento del gallo pelón, como decimos los ecuatorianos, doctor. Y en ese punto, ¿qué hacer? Porque con eso nos vamos hasta el final de nuestros días y seguimos en lo mismo. Una fuerza política que perdió el norte de sus planteamientos, que ya no tiene propuestas, que su única propuesta es la impunidad. La impunidad para su líder y para quienes están procesados, muchos de ellos presos, otros prófugos por haberle metido manos a los fondos públicos. ¿Dónde se perdió el norte de esa organización a la cual usted también correspondió en un inicio, doctor? Claro, yo fui ministro hace 16 ¿Cómo años, no? me retiré hace ¿Cómo no? 16 años en la línea del tiempo. Yo rompí precisamente porque veía acciones autoritarias de parte del expresidente y las denuncié, porque quiso meter y finalmente le metió a la mano a la justicia. Yo lideré en el 2011 ese gran frente que se llamó esta vez No, señor prepotente, y perdimos la elección por menos de un punto, por 0,40%. ¿Por qué? Porque los partidos políticos de centro, de izquierda y de derecha le hicieron el juego al correísmo diciendo que el correísmo era invencible. Había un tiempo que hasta los periodistas críticos le hacían el juego al correísmo. Es invencible, decía. ¿Usted cómo van a ganar? Si no son invencibles, nunca lo fueron. Es decir, ¿por qué? Porque es la voluntad de un pueblo el que cambia un país y no la desidia. Y hay que tener la voluntad de asumir responsabilidades y retos. Es más fácil retirarse, porque nadie habla mal de uno y el correísmo no le convierte a uno en objetivo de calumnia. Pero yo asumo el reto de ir a la Asamblea Nacional, precisamente porque creo que el país no da más. Y veo en la actitud del doctor Iván Saquicela el mismo comportamiento. Más fácil sería retirarse de la corte e irse, asumir una responsabilidad para enfrentar a la corrupción, al narcotráfico, a la mafia
y para hacer de nuestro país un país vivible, que la esperanza de los jóvenes no sea irse del país, Totalmente, que la totalmente. esperanza del joven de un barrio marginal donde no hay educación, donde no hay salud, donde no hay cultura, no hay arte, donde no hay deporte, ese joven que termina siendo parte de las bandas del crimen organizado, Así es. comprado por $500, $500 mensuales porque no hay trabajo. Esa desesperanza hay que romperla y construir un país digno, donde sea digno vivir, donde nuestros hijos y nietos puedan vivir en paz. Pero ¿qué hacer con ese voto duro del correísmo que si bien no le hace invencible, le hace protagonista, le hace elector? Quitarle los votos ¿Cómo? con explicaciones. Porque ya vamos en esto varios años, doctor. Pero hace varios años muchos decían el correísmo es invencible porque tiene el 60, el 50%, y después ya bajó al 30, al 39. ¿Es real bajó al ese voto 33. duro? Sí, va bajando. En las encuestas hace un año y meses, un año y semanas, la candidata del correísmo tenía 32, 31, 34, según las encuestas, y llegó al 33. Hoy las encuestas les dan 18, 21, la que más les da. Desde luego que van bajando día a día. ¿Acaso no bajan el momento que salen de cachiporreros del fraude electoral de Venezuela? La gente empieza a adquirir conciencia y se da cuenta que ahí lo que hay es un gran engaño, que el gran caretuco de este país es el que está prófugo en Bélgica. ¿Lo entenderá el público? Claro que lo entiende. ¿Lo Si la gente- entenderá el ecuatoriano? Desde luego que vuelve a votar, doctor, cada vez. tanto entiende que no les ha dejado ganar en los últimos 2 procesos electorales, pese a que quienes eran sus contrincantes no eran lo mejor para el país. Pero ganan, por ejemplo, la alcaldía de Quito y seguimos en las mismas. Sí, ganan porque no hay segunda vuelta, pero si hubiera segunda vuelta no hubieran ganado. Ganan con el 23, 25%. Es decir, es la primera minoría que cada vez va a dejar de ser la primera minoría y se va a convertir en la tercera, cuarta, quinta minoría. ¿De qué depende? De nuestra voluntad, de nuestro ñeque de pelear, de no arrear banderas, de ser firmes en esta lucha. Un sector con el cual habrá que negociar en asamblea porque va a tener su representación y volvemos a la negociación. ¿En qué sentido? A ver, yo recuerdo que uno puede hacer una negociación sin darles mayoría. Recuerdo cuando el presidente Lazo Sin darles mayoría. Exacto, A ver, con el a ver, Novoa, con Novoa, con Nebot, perdón, y el correísmo habían hecho el pacto de la impunidad. Y nosotros le dijimos al gobierno del señor Novoa, no hagan el pacto de la impunidad, hagan un pacto distinto, un pacto de dignidad. Únanse con la ID, con Pachacuti, no le den el poder al correísmo. Y se rompió esa alianza. Y hubo un parlamento que no les dio el poder al correísmo. Que el presidente cometió errores, yo creo que los cometió el presidente Lazo y muchos. Uno de esos errores fue no cumplir su gobierno del encuentro. Él debió haber hecho un gobierno más amplio. Cuando uno gana una elección, cualquier fuerza política, no le nombran rey, le nombran presidente en una democracia. Y hay que hacer alianzas con todos aquellos demócratas que estamos contra la impunidad, que estamos por la justicia social y por la reactivación económica. doctor Larrea, pero figúrese usted lo que le pasa al actual gobierno con una alianza entre 3 fuerzas políticas que fueron las que marcaron el inicio de la actual gestión de gobierno. Se rompe esa luna de miel y vea usted en lo que estamos. ¿No nos volverá a pasar lo mismo? Porque el gobierno prefirió esa alianza y no la otra. La otra con las fuerzas que no estaban inmiscuidas con el correísmo, como Construye, como Avanza, como otras fuerzas que pudieron hacer mayoría. El gobierno prefirió hacer mayoría con el correísmo del Partido Social Cristiano y cometió un grave error estratégico. Llegamos a la asamblea, usted llega como uno de sus líderes, pongámonos en ese escenario. ¿Cuál va a ser su primera negociación? No, mi primera lucha va a ser porque el Consejo de Participación Ciudadana no tenga las funciones que tiene ahora, que no tenga la función de designar a dedo a quien le dé la gana, que haya concursos transparentes y que en definitiva, por eso digo, a la Asamblea hay que ir con propuestas claras. Vamos a jurídicamente quitarle el peso al Consejo de Participación Ciudadana. La Corte Nacional de Justicia debe volver a ser Corte Suprema de Justicia. El organismo administrativo debió siempre estar subordinado a los jueces y no al revés. Yo lucharé en el Parlamento con una propuesta clara, modificación de la ley de contratación pública, que hoy es un laberinto que permite la corrupción por un lado y demora toda acción de inversión del Estado. Y esto nos lleva a lo que conté inicialmente con el tema de los patrulleros y los chalecos antibalas que se entregan 3 años y medio después.
una ley ágil que permita la contratación en tiempo real. Mientras más laberinto hay, más corrupción hay. Las cosas deben ser directas y muy simples para pescarles si es que meten la mano en el erario nacional y para que el país tenga inversión pública y funcione. Doctor Larrea, con todo respeto, pero eso le va a convertir en una especie de llanero solitario, porque el resto, ¿qué va a decir? A ver, yo creo que el discurso de muchos apunta hacia eso. Si usted pregunta quién está de acuerdo con mantener el Consejo de Participación Ciudadana, Nadie, ¿ah? casi nadie. ¿Quién está de acuerdo por mantener este organismo de justicia, no la Corte, sino el Consejo de la Judicatura? Ya. Casi nadie. Casi nadie. Es decir, Pero a la hora de la votación, representación de la voluntad popular. pero a la hora de la votación, doctor, Esa es la lucha, esa es la pelea que hay que dar. Y si quienes actúan con honestidad estarán en el bloque contra la impunidad, estarán en el bloque por la justicia. Quienes actúan por la injusticia estarán del otro lado. Y el pueblo sabrá valorar y evaluar. Además, estamos planteando un supuesto, y un supuesto generalmente pesimista. ya. ¿Y si pasa lo contrario? ¿Y si nosotros ganamos y convocamos una constituyente? Es decir, ¿por qué no vamos a ganar nosotros? Porque dicen que ya está resuelta la elección. Jamás está resuelta una elección. Tan no está resuelta que hace un año, con el 2 o 3% de intención de voto, 20 días después fue presidente. Sí, señor. Sí, las circunstancias. Sí, señor. En todo momento. Cuando fue León Roldós Aguilera, con el 40%, y Correa pasó a la segunda vuelta y no León. Es decir, las circunstancias cambian, porque depende del contexto y depende de cómo cada actor político impulse una estrategia, depende de lo que cada candidato haga en la campaña. Muy Por lo claro. tanto, no está definida en la elección. Hay gente que quiere crear una matriz de opinión y decir, ya está definido. Nunca ha estado definido. Si no hubiera ganado jamás. Hubiera ganado ni Noboa, ni Lazo, ni Correa, ni Lucio, ni Bucarán, ni Borja hubiera ganado nunca. ¿Por qué ganaron? Porque el pueblo decidió que sean presidentes. Muy claro su análisis, doctor, pero también pongámonos en ese escenario posible. ¿Qué tal una repetición de Noboa? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, esa es una opción que el pueblo tiene y el pueblo tendrá que escoger en las urnas, pero no está decidido. Este es un campo en disputa. No hay favoritos. Los favoritos son los que el pueblo decida, en este caso, el 9 de febrero del próximo año. Iván Saquicela, un excelente magistrado, él mismo se presenta así, no debió haber seguido en ese campo, en ese escenario, doctor, porque lo otro, administrar el país es otro mundo. Igual para un periodista, igual para un economista, igual para un empresario, para cualquier ciudadano. Manejar el Estado es manejar la economía, es manejar lo social, es manejar lo político, es manejar lo jurídico, y hay que rodearse de un equipo de primera. Yo soy de los que creo que hay que crear un consejo de Estado de asesoramiento al presidente, no de asesores, sino 7, 8 personalidades del país que contribuyan patrióticamente a hacer un buen gobierno. Y mientras tanto ir pensando en esto de la Asamblea Constituyente. Desde luego, y de la bicameralidad, una asamblea con 2 cámaras, una cámara de diputados y una cámara de senadores, 20 senadores que designen a las autoridades de control del Estado vía concurso de merecimientos, pero con las 2/3 partes de los votos, para obligar a generar grandes acuerdos y consensos nacionales. Una nueva constitución cuyo gran descubrimiento sea ¿cuál? Una nueva constitución que elimine este Estado fallido, este Estado que no funciona. En materia de derechos habrá que hacer pocos ajustes. ¿Dónde hay que cambiar la Constitución? En la parte operativa orgánica, que no funciona. Por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura, por mencionar 2. Es decir, darle a la Fiscalía plena autonomía y que no esté manipulada por el Consejo de la Judicatura. volver a las 3 funciones del Estado. Volver a las 3 funciones del Estado. Jamás en ningún país el poder electoral es función del Estado. Es un organismo que se encarga de organizar elecciones, que en la mayoría de países del mundo, y digo mayoría, el 90 y pico %, está representado por las fuerzas políticas más votadas. Unas se cuidan a otras. Y en el fondo, doctor, a manera de conclusión, ¿no será de permitirle al señor Correa que vuelva finalmente y que se prueben las urnas para que finalmente pero termine primero todo, tiene que todo probarse este cuento? los 8 años de cárcel, pues tiene Ya. una sentencia ejecutoriada. Nosotros no estamos de acuerdo con impunidad. Nosotros estamos de acuerdo que los ciudadanos que cometen delitos, no por perseguirles al ciudadano, sino a quien comete delitos. Perseguir delitos que permite saber quién los cometió. Por lo tanto, primero cumple su sentencia, después puede hacer lo que él quiera, pero primero tienen que cumplir la ley. Este es un Estado de derecho.
La voz, la presencia, el análisis de una, valga la reiteración, voz con tanta experiencia, el doctor Gustavo Larrea, candidato a la legislatura. Y miren ustedes, este planteamiento de fondo, la posibilidad de una asamblea constituyente para todo lo que ustedes acaban de escuchar. Honrados con la presencia del doctor Gustavo Larrea, vamos a hacer una pequeña pausa para retornar con más en un momento. Amigos, gracias. Como siempre, hicimos nuestro mejor esfuerzo para llegar con las mejores opiniones, con gente informada, con gente acreditada, para que usted saque, como siempre, las mejores conclusiones. Hay muchas cosas que están por venir, hay muchas cosas que se han ido configurando en la presente semana, especialmente en la parte política y electoral, pero sin duda lo que más preocupa es ese encuentro, ese conflicto, esa guerra que se observa en lo más alto del poder por el tema de la vicepresidencia y por el tema de las denuncias, las demandas en el Tribunal Contencioso Electoral. Demandan los unos, demandan los otros, todos quieren sanciones, todos piden lo peor contra el otro lado, se dicen de todo. Qué espectáculo más triste, qué espectáculo como para ponerse a llorar. Pero ese es el Ecuador y de eso estamos informando. Amigos, muchísimas gracias por sintonizarnos. Dios mediante. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los personajes, los hechos, las noticias, todo tratado con independencia y objetividad. Otro aporte de Radio Sucesos para que usted se forme la mejor opinión. Volveremos el próximo sábado de 8 a 9 con Félix Narváez.